Efesios, verso 1, del verso 15 al verso 23. Por esta razón también yo, habiendo oído de la fe en el Señor Jesús que hay entre ustedes y de su amor por todos los santos, no ceso de dar gracias por ustedes, mencionándolos en mis oraciones. Pido que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de gloria, les dé espíritu de sabiduría y de revelación en un mejor conocimiento de Él. Mi oración es que los ojos de su corazón les sean iluminados para que sepan cuál es la esperanza de su llamamiento, cuáles son las riquezas de la gloria de su herencia en los santos y cuál es la extraordinaria grandeza de su poder para con nosotros los que creemos, conforme a la eficacia de la fuerza de su poder. Este poder obró en Cristo cuando lo resucitó de entre los muertos y lo sentó a la diestra en los lugares celestiales, muy por encima de todo principado, autoridad, poder, dominio y de todo nombre que se nombra, no solo en este siglo, sino también en el venidero. Y todo lo se metió bajo sus pies. Y a él lo dio por cabeza sobre todas las cosas a la iglesia, la cual es su cuerpo, la plenitud de aquel que lo llena todo en todo. Padre, venimos delante de ti, venimos ante tu palabra, Señor, inspirada por tu Espíritu Santo. Oramos, Señor, que tu palabra pueda impregnar nuestra mente, nuestro corazón, nuestras emociones, Señor. Oramos que ella nos dirija. Padre, te pido que tú obres a pesar de mí con tu palabra. Yo te pido que me permitas ser fiel al exponerla y al aplicarla, Señor, para tu iglesia local, Iglesia Pilar. En el nombre de Jesús yo oro. Amén. Un papá primerizo, no voy a decir quién, el primer día de su bebé le pregunta a su esposa, ¿por qué está llorando el niño? La esposa le responde, no lo sé, apenas lo estamos conociendo. Y así, después de algunos días, el papá cree haber entendido cómo calmar el llanto de su bebé hasta que llega la nueva etapa, los dientes. Los que hemos pasado por eso, sabemos que la crianza es un proceso de aprendizaje constante. Ahora, ¿qué sucedería si el padre cae en un conformismo de yo ya conozco a mi hijo y llega a la adolescencia y no desea siquiera aprender el lenguaje de la generación adolescente? Bueno, Pablo reconoce que este conformismo puede engañar a los efesios en cuanto a su conocimiento de Dios. Ellos pueden caer en el error de creer que ya conocen todo de su Dios cuando apenas empiezan a tocar el borde de su grandeza interminable de quién es su Salvador. En este texto, Pablo está haciendo una petición para que los efesios conozcan a Dios personalmente e íntimamente. Pablo les muestra la dependencia de Dios al buscar un mayor conocimiento de Él, al querer conocer más de la supremacía del Salvador Cristo Jesús y de seguir explorando las riquezas que el creyente tiene en las verdades del Evangelio. Así que si en el texto pasado, del verso 1 al 14, vimos que eran para alabanza, en este texto veremos que es para oración, oración. En esta oración, en este texto de Pablo, podemos ver tres elementos. Primer elemento es un agradecimiento. Segundo elemento es una intercesión y el tercer elemento es una alabanza. Un agradecimiento, ¿por qué? Por la obra del evangelio en los creyentes. Una intercesión para que los
creyentes, los de Éfeso, puedan conocer más a Dios y puedan conocer más las implicaciones de su salvación. Y luego una alabanza a Cristo por su posición exaltada. Pablo desea que sus lectores sepan que Él los ha estado recordando en sus oraciones. ¿Por qué? Porque esta carta fue escrita cuando Pablo estaba preso y les dice qué es lo que ha estado orando por ellos. ¿Cuáles son sus peticiones para la iglesia de Éfeso? Y aquí vamos a ver, oh, cuán gran petición está haciendo Pablo sobre la iglesia. Por lo tanto, mi esperanza es que al final de esta predicación, tu dinámica y mi dinámica de oración sea retada, sea purificada y sea avivada. La gran idea que deseo presentar en este texto es, porque Él te ha bendecido, pide conocerlo más en oración. Y ya hemos visto cómo Él nos ha bendecido el domingo pasado. Cómo nos ha bendecido, ¿verdad? Al escogernos, cómo Él nos ha bendecido al adoptarnos, cómo Él nos ha bendecido al redimirnos, cómo Él nos ha bendecido al sellarnos. Así que porque Él te ha bendecido, tú debes pedir en oración conocerlo más y más. He dividido este texto en 3 secciones. La primera, del verso 15 al 16, es agradécele a Dios por su obra. Luego vamos a ver las otras 2 secciones de pídele a Dios un mayor conocimiento de Él y luego confía en su gran poder. Pero la primera sección es agradécele a Dios por su obra. Verso 15 y 16, y ojo, esta sección va a estar cortita. ¿Por qué te digo esto? Porque la segunda no. Y Pablo dice en el verso 15, por esta razón también yo, habiendo oído de la fe en el Señor Jesús que hay entre ustedes y de su amor por todos los santos, no ceso de dar gracias por ustedes, mencionándolos en sus oraciones. Pablo identifica 2 cosas que él ha escuchado de la iglesia de Éfeso. Y Pablo inicia reconociendo de la gracia de Dios en la vida de la iglesia. Y la gracia de Dios se ha manifestado con fe en Jesús y en amor al prójimo. Ojo, esto es lo que se esperaría del creyente, pero Pablo lo está haciendo notar. Fe en el Señor y amor por los santos. De hecho, 2 componentes que van de la mano. Tenemos que reconocer que cuando hay fe en el Señor Jesús, habrá un amor por su pueblo, una correcta relación con Dios que es a través de la fe, lleva a una correcta relación con los santos y el pueblo de Dios. Es decir, una relación vertical adecuada nos va a llevar a una relación horizontal adecuada. Pablo está diciendo, porque su fe ha sido puesta en Jesús, ahora ustedes tienen amor para extender al prójimo. Ellos están amando al Señor Jesús con todo su corazón, con toda su alma, ¿verdad? Con toda su mente, con todo su cuerpo, porque ellos han puesto su fe en Él. Pero por eso también pueden cumplir el segundo mandamiento de amar al prójimo como a sí mismos. Así que aquí vemos que Pablo está haciendo notar esto. Pablo está notando la gracia de Dios sobre la vida de la iglesia de Éfeso. Pero también vemos algo más, vemos que él tiene una vida de oración. Este texto nos da una mirada a la vida de oración del apóstol Pablo, donde él tiene en mente a la iglesia de Éfeso constantemente. Él está diciendo, no ceso de dar gracias por ustedes, mencionándolos en mis oraciones. Y en su oración por la iglesia de Éfeso está el agradecimiento.
me encanta porque él está agradecido. Y cuando vemos que Pablo está agradecido es porque hay un corazón humilde en él, porque él sabe que la obra en la iglesia en Éfeso no es gracias a él, sino es gracias a Dios. No solo muestra su humildad, también muestra su dependencia de Dios, porque él sabe que es Dios quien ha estado obrando. Él sabe que el fruto de la fe y el fruto del amor no es gracias a su esfuerzo, no es gracias a que él estuvo pasando 3 años ahí en la iglesia de Éfeso, instruyendo y enseñando, sino él sabe que es gracias a Dios. Él sabe que la obra la está haciendo su Señor. Así que en esta primera sección, ¿qué podemos nosotros aprender? Bueno, podemos ver que una fe puesta en Jesús hará que el amor a mis hermanos fluya. Una fe puesta en Jesús hará que el amor a mis hermanos se dé. Cuando nuestra mirada está en la persona de Cristo, cuando nuestra mirada está en su obra, esto nos llena de amor por nuestro prójimo. Y entonces este amor fluye de manera natural. Así que cuando te falte el fruto del Espíritu, cuando te falte amor, no busques querer amar a tu hermano en tus fuerzas. Busca poner tu mirada en Cristo, quien te amó y se dio a sí mismo por ti, y entonces puedes responder en amor hacia tu hermanito. Es decir, ve a Jesús, aviva tu amor por Jesús, y al ver su amor, amarás a tu prójimo como a ti mismo. De hecho, el amor al prójimo es un excelente termómetro de cómo está nuestra fe en Jesús. Cuando nuestro amor al prójimo está en ceros o en negativos, ¿cómo está nuestra fe en Jesús? De nuestra fe en Jesús sale el amor a nuestro prójimo. Así que la próxima vez que necesito amor por mi prójimo, ve a Jesús. Pon tu fe en Jesús. Pon tu fe en su obra. No lo hagas en tus fuerzas. En tus fuerzas no tendrás las suficientes fuerzas para amar a tu prójimo con un corazón caído que está en proceso de santificación. Pero cuando vemos a Jesús, cuando nuestros ojos están puestos en Jesús, nuestra fe y confianza está en Jesús, podremos amar al prójimo de una manera natural, que de hecho sería sobrenatural porque es fruto del Espíritu Santo. También vemos y podemos aprender de la vida de oración del apóstol Pablo. Uno, podemos aprender a que nosotros podemos reconocer la gracia de Dios en nuestros hermanos. Es decir, los frutos del Espíritu en ellos. Pablo reconoce en los efesios que en ellos hay fe y hay amor. Por supuesto, lo más fácil de reconocer en tu hermano es cuánta gracia le hace falta. ¿Sí o no? Lo más fácil es reconocer, se me hace que te falta gracia. Pero Pablo no se está enfocando en lo que les falta, sino Pablo está enfocado en lo que Dios ya les ha dado. Y entonces él está agradecido a Dios por eso. Definitivamente, una esposa sabe cuánta falta de gracia necesita su esposo. Pero también una esposa puede estar agradecida por la gracia que ya se manifiesta en él y viceversa. Si tú has perseverado en ser parte de una comunidad misional, definitivamente tal vez ya sabes cuánta gracia le hace falta a tus hermanos. Pero antes de quejarnos,
podemos ser agradecidos por la gracia que ya Dios les ha dado. Y eso es lo que Pablo está haciendo con la iglesia de Éfeso. Nosotros podemos también hacerlo, pero también podemos aprender que Pablo está orando por una iglesia madura y que entonces todos necesitamos oración. Es decir, aún el maduro en Cristo necesita oración, ni necesita que se esté orando por él. Espero que este texto nos lleve a que, ¿cómo puedo estar orando por ti? No, todo bien. Sí, aunque esté todo bien, tú puedes tomar este modelo de oración y decir, ora por mí para que pueda seguir conociendo más y mejor a Dios. Es decir, todos necesitamos oración constante, no solo los que estamos pasando por pruebas, no solo los que estamos pasando por necesidad. Por eso esto puede y debe avivar nuestra vida de oración, porque podemos decir, ay, qué bueno que ahorita la iglesia todo está bien, no necesito orar por ella. No, debemos seguir orando por ella. Y esta es un modelo que nos permite seguir orando por la iglesia. Así que, porque Él te ha bendecido, pide conocerlo más en oración, porque los creyentes maduros de Éfeso aún necesitan de las oraciones. Pablo inicia y escribe una oración poderosa en la segunda sección de este texto. Y esta segunda sección la he titulado Ora por un mayor conocimiento de Dios. Ora para que puedas conocerlo más a Él y a su obra. Y esto lo vemos del verso 17 al 19. Fíjate bien lo que dice el texto. Pido que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de gloria, les dé espíritu de sabiduría y de revelación en un mejor conocimiento de Él. Mi oración es que los ojos de su corazón les sean iluminados para que sepan cuál es la esperanza de su llamamiento, cuáles son las riquezas de la gloria de su herencia en los santos y cuál es la extraordinaria grandeza de su poder para con nosotros los que creemos conforme a la eficacia de la fuerza de su poder. Vemos aquí una oración que depende de Dios, una oración que pide una iluminación divina. Vemos la frase espíritu de sabiduría y de revelación, y vemos la frase que los ojos de su corazón sean iluminados. Pablo desea que los creyentes de Éfeso tengan ojos espirituales para ver quién es Dios y lo que Dios ha hecho por ellos. El cristiano de Éfeso podría caer en el orgullo y decir, yo no necesito de Dios para entenderlo. Yo puedo solo. Pero vemos aquí que la ayuda del Espíritu Santo es esencial para entender las verdades de Dios. Sí, el creyente tiene la palabra de Dios para conocer a Dios, pero necesita la asistencia del Espíritu Santo para conocerlo y crecer en este conocimiento. En Lucas 24, Jesús va con sus discípulos después de haber resucitado, que todavía no le conocen, todavía no le identifican, y dice que Jesús les abrió el entendimiento para entender las Escrituras. Mira al salmista depender de Dios en el Salmo 119, verso 18, donde dice, abre mis ojos para que vea las maravillas de tu ley. Pablo reconoce que conocer a Dios requiere de una persona dependiente. Conocer a Dios requiere de una persona que reconoce que necesita de Dios para conocerle más. Pero esta oración no solo tiene el deseo de conocer más a Dios, también tiene el deseo de que conozcan más su obra.
Pero ¿cómo podemos conocer más a Dios? Fíjate, el Dios que Pablo quiere que la iglesia de Éfeso conozca. El Padre, dice aquí, de gloria en el verso 17. Conocemos al Padre como alguien que es íntimo, que es cercano, que está lleno de gracia por sus hijos, pero también este Padre es glorioso en majestad, es glorioso en trascendencia, es glorioso en poder. Este es el Padre de gloria. Y Pablo desea que la iglesia lo conozca mejor. ¿Conocer más a Dios? ¿Hay algo mejor que esto? Jesús dice en su oración sacerdotal en Juan 17, verso 3, y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, hablando del Padre, y al el único Dios verdadero, y a Jesucristo a quien has enviado. Pablo sabe que la vida eterna es conocer al Padre de gloria y a el Mesías, el ungido, el Salvador que él envió. La vida es un caminar hacia el conocimiento de Dios. Es un anhelar día a día conocerlo más hasta que algún día lo veremos cara a cara tal como Él es. Ojo, este conocimiento no se refiere a un conocimiento abstracto de Dios o a verdades objetivas de Él. Este conocimiento es conocerlo de una manera personal e íntima. Pero no solo deseamos, Pablo desea que la iglesia en Éfeso le conozca más a Dios, sino que Pablo desea que la iglesia de Éfeso conozca más su obra, las implicaciones de su salvación. Pablo desea que los seguidores de Cristo entiendan la obra de Dios a su favor y por tanto comparte tres verdades de la salvación que quiere que sus lectores entiendan. La primera verdad es la esperanza de su llamamiento. La segunda verdad son las riquezas de la gloria de su herencia. Y la tercera verdad es la extraordinaria grandeza de su poder. Y ojo, esta extraordinaria grandeza de su poder tiene mucho que dar, porque la tercera sección, verso 20 al 23, es como un abanico de este poder de Dios. Pablo desea que los creyentes conozcan la esperanza de su llamamiento, esta primera verdad de la salvación que está afianzada en el pasado, pero apunta hacia el futuro. Sí, la esperanza tiene una dimensión en el futuro. La iglesia tiene la expectativa certera de que todo será reunido algún día en Cristo. En el verso 10 lo vemos. La victoria final será de Dios, pero es porque ha habido un llamamiento efectivo en el pasado que el creyente tiene esta esperanza. Pablo dice, una de las implicaciones de que ustedes han sido salvos es que ustedes tienen una esperanza certera porque han sido llamados. Pablo también quiere que ellos entiendan otra verdad de la salvación y otra verdad que también apunta hacia el futuro, una verdad de que la iglesia es la herencia de Dios. Pablo está hablando y está diciendo que el pueblo de Dios es la herencia de Dios, que Dios aprecia tanto a sus escogidos que los ha hecho su herencia. Y entonces, para la gloria de la gracia de Dios, y el Padre de gloria recibirá la gloria de su herencia. Es decir, el pueblo de Dios es la herencia de Él. Y aunque en el texto pasado vimos que nosotros tenemos una herencia certera y segura, también este texto nos dice que nosotros somos la herencia de Dios. Así que así como tú estás expectante de la herencia, Dios está expectante de tener a un pueblo reunido con Él para siempre. La iglesia tenía que saber el gozo y el favor y el anhelo de Dios para ellos.
Pablo quiere que conozcan a Dios que los ha hecho su herencia. Pero Pablo también quiere que la iglesia en Éfeso conozca este tercer elemento de la salvación que tiene que ver con el presente. Este elemento que podría ser como que la cúspide de la petición de Pablo, porque Pablo quiere que conozcan un poder. Pero ojo, este no es solo un poder, este es un poder extraordinario. Pero este no solo es un poder extraordinario, es un poder extraordinariamente grande. Y Pablo dice, y este poder, iglesia de Éfeso, está disponible para ustedes hoy. Todo poder en que los de Éfeso pudieran estar confiando. Todo poder en que en su vida pasada ellos pudieran estar confiando como hechicerías, ídolos, poderes espirituales, poder del emperador en Roma que los gobernaba. Bueno, este poder no se compara, o estos poderes no se comparan al poder extraordinariamente grande de su Dios, quien los salvó. El poder de Dios que salvó a la iglesia de Éfeso es supremo sobre todos sus enemigos. Pablo está orando para que los efesios puedan conocer más a Dios y además él quiere y está orando para que ellos puedan conocer la obra de su salvación. Ahora, ¿cómo se puede aplicar o ver esto en nuestras vidas? Bueno, en cuanto a crecer en nuestro conocimiento de Dios, tenemos que depender de la ayuda del Espíritu Santo para conocerle más. Y también tenemos que ser cuidadosos de que no haya orgullo en nuestro corazón y dejemos de buscar la ayuda del Espíritu Santo para conocerle más. De hecho, si tú crees que ya no puedes conocerle más, eso sería evidencia de orgullo en ti, en que tú te crees suficiente. Y así que yo tengo alguna pregunta aquí, es, ¿cómo te acercas a la palabra de Dios? ¿Te acercas en humildad y dependencia? ¿O te acercas en orgullo e independencia? Cuando hay orgullo en nosotros, tenemos una visión inflada de nosotros. Y al tener una visión inflada de nosotros, no buscaremos conocer a Dios en dependencia al Espíritu Santo. Esta oración sería como que, ¿por qué necesito de Dios si yo lo puedo hacer solo? Pero eso sería pensar de más de ti. Pero ese puede ser un error, tener una visión inflada de nosotros, pero otro error podría ser tener una visión desinflada de Dios. Pensamos que Él puede ser totalmente conocido o que tú ya le conoces por completo. Y por tanto, al tener una visión desinflada de Dios, le limitamos, le empequeñecemos o lo diluimos. Y obvio, puede que esto no sea de manera consciente, pero sí en la práctica. Te animo a lo que veas lo que escribe el salmista en el Salmo 145, verso 3. Grande es el Señor y digno de ser alabado en gran manera, y su grandeza es inescrutable. Te animo a que busques conocer más a Dios en dependencia del Espíritu Santo. Te animo a que te unas a la oración de Pablo pidiendo esto para ti y por favor para la iglesia local, para Iglesia Pilar. Por favor, ora esto por nosotros, que podamos crecer en conocimiento de Dios, que tengamos un espíritu de sabiduría y de revelación, que los ojos de nuestro entendimiento, ¿verdad?, sean abiertos. Cuidado con el orgullo y pensar que tú ya tienes todo lo suficiente para conocer a Dios.
No solo busques conocer verdades abstractas de Dios, busca que las verdades de Dios impregnen tu corazón y se conviertan en devoción y amor. Muchos, muchos han evitado que hombres o mujeres vayan a institutos bíblicos o estudien teología, porque muchos después de esos estudios terminan con corazones inflados, terminan con corazones endurecidos. Y en vez de que al crecer en el conocimiento de Dios los lleve a mayor humildad y amor por el prójimo, crecen en orgullo y endurecen sus corazones. Animamos a que si tú puedes entrar a un instituto bíblico confiable de sana doctrina, lo hagas, pero ten cuidado de que durante tus estudios no se endurezca tu corazón, que durante tus lecturas tú pienses que ya conoces a Dios y entonces no creces en amor y en devoción a Él. Y aquí es donde te voy a recomendar un libro, pero tiene dos filos, de que si este libro no te ayuda a crecer en amor y devoción a Dios, puede que te ayude a enorgullecerte más y endurecerte. Pero El conocimiento del Dios Santo de J. I. Packer es un excelente libro que habla de los atributos de Dios. Y es un excelente libro que habla al corazón del creyente. El apóstol Pablo no solo anima a la iglesia a que conozca a Dios, sino que conozca las implicaciones de su obra salvadora o redentora por nosotros. Yo te animo a que medites en estas implicaciones de salvación, a que medites en la esperanza certera de tu llamamiento. Cuando este mundo venga con sus pruebas y sus tribulaciones, yo te animo a que tú puedas ver hacia atrás a tu llamamiento certero, que te anima a poner tu confianza en tu esperanza segura. Pero no solo eso, yo te animo a que medites en esta segunda verdad que Pablo le dice: ustedes son la herencia de Dios. ¿Y sabes qué? Tú que has puesto tu fe en Cristo, eres la herencia de Dios. Eres amado, eres deseado, eres anhelado. Así que cuando pases por rechazos, cuando pases por incertidumbres, cuando te preguntes, ¿soy valioso? Yo te quiero decir, eres tan valioso que Dios te ha hecho su herencia. Y también te animo a meditar en esta tercera implicación de la salvación, el poder supremo de Dios. Este poder que debe superar todos nuestros miedos, este poder que debe superar todos nuestros temores, este poder que dice aquí que es el mismo que hizo que Cristo sea resucitado. Así que ahora este poder está accesible para los llamados, para luchar en contra de la ansiedad, para luchar en contra del temor, para luchar en contra de la preocupación, para luchar en contra de la duda y la incredulidad. Si tú has sido llamado, tienes una esperanza, eres la herencia y tienes acceso a este poder en contra de la batalla espiritual en la que nos encontramos. Porque Él te ha bendecido. Pide conocerlo más en oración, para que podamos ver, conocer y experimentar el poder de Dios con una mayor claridad. Pablo desempaca esta extraordinaria grandeza del poder de Dios en tres manifestaciones. Y pasamos al tercer y último punto. Reconoce el poder que Dios le ha dado a Cristo. Reconoce el poder de Cristo, verso 20 al 23. Este poder obró en Cristo, dice el verso 20, cuando lo resucitó de entre los muertos y lo sentó a su diestra en los lugares celestiales, muy por encima de todo principado, autoridad,
poder, dominio y de todo nombre que se nombra, no solo en este siglo, sino también en el venidero. Y todo lo sometió bajo sus pies, y a él los dio por cabeza sobre todas las cosas, a la iglesia, la cual es su cuerpo, la plenitud de aquel que lo llena todo en todo. La primera manifestación del poder de Dios es la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Dios en su poder infinito ha hecho algo que nadie ha podido hacer: levantar a un hombre de entre los muertos para darle vida y vida eterna. Él levantó a nuestro Señor Jesucristo. Él derrotó al enemigo aterrador de una vez por todas en su poder. Él venció a la muerte. Oh, cuántas implicaciones de este poder que fue y levantó a Jesús de entre los muertos, ahora lo tenemos nosotros hoy. Porque Jesús fue resucitado, nuestra esperanza es que nosotros seamos resucitados y entonces podemos vivir con propósito, porque sabemos que algún día seremos resucitados. Aquellos que piensan que la vida solo se reduce a este pequeño blip de 60, 70, 80, 90 años, no tienen un genuino propósito. Pero nosotros que sabemos que este poder que resucitó de Cristo de entre los muertos está en nosotros y nos resucitará de entre los muertos. Cuánta esperanza y cuánto propósito tenemos para vivir hoy, no solo para esta vida, sino para la eternidad. Este poder, reconocer lo que tenemos acceso a él, levanta nuestra mirada del aquí y del ahora al para siempre. Pero este poder también se manifiesta en el entronamiento y en la supremacía de Cristo. Jesús no solo está vivo para siempre, Él está reinando y reinando para siempre. Él está a la diestra del Padre, y estar a la diestra es un lugar de privilegio, es un lugar de honor, de favor, de victoria y de poder. Y este lugar a la diestra de Dios solo le pertenece a una persona, y esta persona es Cristo, el resucitado. Y no solo eso, no solo Él está reinando, sino que Él tiene bajo sus pies, bajo su gobierno están sus enemigos. Él está encima de todo principado, toda autoridad, todo poder, todo dominio. La iglesia de Éfeso está viendo al emperador, está viendo ahí a todos los ídolos, está viendo a los hechiceros, está viendo a todos los que dicen tener poder, pero la iglesia de Éfeso tiene una confianza: que Cristo está a la diestra del Padre y sus enemigos están bajo sus pies. Y sabes que nosotros también tenemos esa confianza. Cuando los mercados fluctúan y caen, y que si el dólar está a no sé cuánto, y que si los resultados financieros afectan, y que si la inflación, y que si ahora me pusieron a otro partido político, ¿y qué vamos a hacer? ¿Sabes qué vamos a hacer? Confiar en el poder de Cristo, que está a la diestra del Padre y está gobernando sobre todo, y todo enemigo está bajo sus pies. No hay algo que se escape de su gobierno. No hay algo que se escape de su influencia. Él es el rey que está sobre todo, y la iglesia puede confiar en su reinado. Todo está bajo su gobierno. Cualquier reto, cualquier problema, por más grande o pequeño, está bajo su dominio. Así que nuestra esperanza no está en nuestra economía, no está en algún partido político, no está en las situaciones del mundo. Nuestra esperanza está en el Rey que está sentado a la diestra del Padre. Levanta tus ojos y mira al Rey que está gobernando, y todos sus enemigos están bajo sus pies. Podemos conocer
la extraordinaria grandeza de su poder, porque Él ha resucitado, porque Él ya está entronado y gobierna sobre todo, pero también porque Él es la cabeza de la iglesia. Él está dirigiendo a la iglesia y la está llenando con su plenitud. Iglesia Pilar, esta iglesia tiene un líder y no es el pastor. Puedes descansar. Sí, definitivamente. Esta iglesia no tiene un líder caído, redimido, en necesidad de santificación. Esta iglesia tiene una cabeza que es Jesús. No son los pastores, la cabeza es Cristo. Nosotros los demás somos su cuerpo y esta iglesia es plena en Cristo, no en otras cosas. Lo único que llena a la iglesia es la plenitud de Cristo. Así que nuestro corazón es, dame a Cristo, porque Él es mi plenitud. Y por supuesto nosotros vamos a querer ponerle otras cosas, pero ¿sabes qué? Vamos a seguir viendo, pero si tenemos a Cristo, lo tenemos todo. Y si tienes todo menos a Cristo, no tenemos nada. Por eso una convicción es que siempre predicaremos a Cristo y su evangelio, siempre. Y cuando dejemos de hacerlo, ven conmigo y exhórtame. Y si yo no cambio, busca una iglesia que predique a Cristo. Que solo Él es la plenitud de la iglesia. Solo Él puede ser la plenitud de tu corazón. Solo Él te va a llenar. Solo Él va a decir, sí, satisfecho, por fin. Como iglesia tengamos cuidado de no buscar otras cosas fuera de Cristo, porque Cristo es la cabeza de la iglesia. Si llegamos a quitar a Cristo de la iglesia, todo se va a desmoronar tarde o temprano. Si quitamos a Cristo de la iglesia, pues también te quiero decir, ya no es iglesia, ya no es iglesia. Si tú estás aquí y todavía no has puesto tu confianza en este Rey soberano, si tú estás aquí y estás como, confío en Él o todavía no confío en Él, o tal vez tu corazón dice, yo no confío en ese Rey, nuestra oración es que puedas conocer a Dios, porque Él no puede ser conocido sin su ayuda. Nuestra oración es que tú puedas conocerlo como Él se presenta en su palabra. Y estos textos, si tú estás aquí y no has puesto tu confianza en Cristo, estos textos son una razón más por la que Cristo es todo para nosotros, sus discípulos. O sea, ¿por qué Cristo es todo para nosotros? Mira lo que Él hizo. Él resucitó de entre los muertos, venció a la muerte y no solo eso, Él tiene toda autoridad sobre todas las cosas y Él es nuestro líder. ¿Cómo no hacerlo todo para nosotros? Si tú dices, híjole, estos creyentes hacen mucho de Cristo. Por supuesto, mira lo que la palabra dice acerca de Él. Así que te animo a que lo consideres, te animo a que sueltes tu idea inflada de ti y sueltes tu idea desinflada de Dios. Ve a Jesús en arrepentimiento por tu orgullo, por tus pecados, y confía en Él para que te salve por siempre. Iglesia Pilar, porque Él te ha bendecido, pide conocerlo más en oración. Pablo oró para que los creyentes llegaran a conocer a Dios íntimamente y pudieran conocer que Él los había llamado para la salvación que produce esperanza, para que pudieran conocer que Dios les había hecho su herencia y también para que Dios conocieran el poder que tenían ellos disponibles. Que nuestra oración, que nuestra vida de oración sea avivada, sea dependiente, sea afirmada y que podamos conocerlo cada vez más. Terminamos con una oración.
Padre, yo te pido que nos des espíritu de sabiduría y de revelación en un mejor conocimiento tuyo. Te pido, Señor, que los ojos de nuestro corazón sean iluminados. Te pedimos que podamos saber cuál es la esperanza de tu llamamiento, cuáles son las riquezas de la gloria de tu herencia y cuál es la extraordinaria grandeza de tu poder para con nosotros, los que creemos. Yo te lo pido en el nombre de tu Hijo Jesucristo. Amén.